Pero, y en el tema de la juventud, ese desasosiego que de pronto siente por la falta de oportunidades, también de eso hubo algunos resultados en la encuesta. Ahí lo podemos inferir a través de otra pregunta que le hicimos a las personas, que fue: ¿qué tan de acuerdo está usted con qué? Entonces pusimos varias cosas, pero una de lo que nos sorprendió en el ítem de educación fue que si en Valledupar la educación universitaria, técnica o tecnológica sirve para conseguir trabajo. Y lo que nos dijeron fue que el 46.3% de las personas nos dijeron que no, que la educación no te genera esa oportunidad de conseguir trabajo. La oferta educativa no es pertinente con las necesidades del mercado laboral. Eso es lo que inferimos. Ahora, esto es como decimos, esto son información. Nosotros no le decimos qué hacer, pero el reto es, por ejemplo, en las universidades, sentarse con el sector privado y preguntarle: oiga, ¿realmente en Valledupar es necesaria una facultad de comercio exterior como la que tenemos en la UPC? De pronto el sector privado dirá: oiga, ¿sabe qué? Esos profesionales yo no los necesito. Yo necesito, no sé, nuestra vocación a lo mejor es cultural o agropecuaria. ¿Qué decir de estas habilidades o estas carreras técnicas, carreras tecnológicas, estos saberes que se han venido enfocando más que todo a la educación digital, a todo lo que tiene que ver con plataformas digitales? Esto es un boom, pero de pronto la pertinencia de los programas que están ofreciendo las instituciones tecnológicas y de universidad a lo mejor no están viendo ese nicho, y yo creo que ahí hay mucho futuro. Claro, pero también hay otro reto en cuanto a educación, es cuando le preguntamos a las personas, que fue un dato sorprendente, triste y muy revelador para nosotros, fue de cuántos libros se leyó en el último año. Y sorpréndase de la... ¿Cuántos libros te has leído tú? Yo hago parte del 3.3% que no hemos leído más de 6 libros. Ah, bueno, estamos en el mismo rango. O sea, en mi mesa de noche nunca faltaron un libro. Claro, pero el 45.2% de las personas encuestadas en Valledupar no se leyó ni un libro el año pasado. Exacto. Cuando la media en países como Argentina o México es entre 4 y 5 libros. Entonces, tenemos retos importantes de apoyar iniciativas como la Feria del Libro. Importante, yo creo que este año nos vamos con la segunda versión porque la primera fue un éxito y hay que incentivar la lectura desde los más pequeños. Claro, y también hacer retos en los colegios. Lo hablábamos con el secretario de Educación, que es algo a fomentar dentro de la... Y en los parques también, a través de la biblioteca pública, esos programas que también se pueden llevar a los parques y fomentar la lectura en las plazas de los corregimientos. Me imagino yo, ¿no? Ese escenario, los niños alrededor de un buen libro, de alguien que los instruya. Definitivamente, Miguel, Valledupar tiene mucho potencial, muchísimo potencial. Es lo que yo veo de esta ciudad, sin duda con retos, sin duda con situaciones difíciles de afrontar, pero como tú lo dices, como lo dice la encuesta, Valledupar es un buen vividero, tenemos una ciudad hermosa, yo creo que bendecida por Dios, por los paisajes, por tantas cosas, por nuestra cultura, pero definitivamente a esta ciudad hay que quererla, Miguel. Y mi próxima pregunta tiene que ver con el tema de cultura ciudadana. O sea, aquí vemos que nadie respeta una señal de tránsito, todo el mundo arroja la basura a la calle, mejor dicho, escombros, desperdicio de agua, muy mal en cultura ciudadana. Aquí nadie respeta nada. Me imagino que de eso también hubo resultados en la encuesta. Sí, no, todo lo que hablamos de cultura ciudadana, de respeto a las leyes, a las normas de tránsito, en cuanto a todo lo que tiene que ver con cultura ciudadana, en todos salimos muy mal. Y específicamente le preguntamos a la persona: ¿qué tan insatisfecho o satisfecho está usted con la cultura ciudadana? Y el 63% dijo que estaba insatisfecho. Pero no solamente ahí, sino en todos los aspectos que envuelven el tema de cultura ciudadana, que hace que nos replanteemos urgentemente que necesitamos educarnos, porque tenemos que ser tolerantes, tenemos que aprender a respetar que hay unas leyes y no que el más vivo es el que se vuela el semáforo. En cuanto al transporte, ¿cuál es el medio de transporte que definitivamente utilizan los vallenatos para transportarse
por la ciudad. Ahí sí hay unos retos muy interesantes y muy importantes para la ciudad. Principal, para desplazarse a sus actividades habituales, el 42% dijo que era la moto particular, o sea, mi moto. O sea, la moto de la familia. Sí. Y el segundo transporte habitual es el transporte pirata, o sea, el mototaxismo. Y solamente el 10% utiliza transporte público. Es decir, el transporte SIVA. Una tarea, como tú dices, un reto muy grande para los vallenatos, que nos apropiemos del sistema estratégico. Hay una inversión muy grande. Claro, y también del sistema estratégico, de entender el sistema desde la necesidad y no desde la oferta del servicio. O sea, no mirarlo como yo SIVA miro a mis clientes, sino desde el cliente mira hacia el SIVA. Como decimos, nosotros no le decimos qué hacer a la gente, simplemente le fomentamos retos. Y aquí está un reto muy importante, porque la gente también se queja de los paraderos, de la ruta, de las frecuencias. De las frecuencias, pero muy seguramente es porque la gente no las conoce. Entonces, ahí hay unos retos de comunicación muy importantes. Pero a resaltar es que en el 2014, con el apoyo de la CAF, se hizo un estudio de movilidad en Valledupar, y en ese momento, por ejemplo, el transporte de bicicleta era solamente el 8%, que vuelvo y repito, es un montón de gente. Cuando se le preguntó a las personas, en esta oportunidad, la gente dijo que el 9.7% de las personas utilizaban como su medio principal de transporte la bicicleta. O sea, orgánicamente aumentamos un 1.7%. La gente piensa que es muy bajito, pero en una ciudad con el clima como el que tenemos, con los 40 grados y la sensación térmica por encima de los 40 grados, manejar bicicletas aquí, no me lo imagino, 1 de la tarde, 12 del día. Y sin infraestructura. Entonces es un gran logro que se hace orgánicamente para que las personas utilicen este medio de transporte. Bueno, y nosotros no nos podíamos quedar por fuera este componente tan importante, porque es la esencia de Agenda Urbana. Hablemos de dos aspectos importantes, Miguel: vivienda y espacio público. ¿Cómo calificaron los vallenatos la encuesta con respecto a la vivienda, si la tiene o no la tiene, o qué tan difícil es adquirirla, o las necesidades que tiene de su vivienda y espacio público? La encuesta específicamente en el tema de vivienda hace 4 preguntas muy interesantes. La pregunta básica es: ¿usted vive en una vivienda propia, en arriendo, en usufructo propio y la están pagando, en propiedad colectiva o alguna otra? Entonces, cuando lo analizamos, por ejemplo, con el sector constructor, que era muy interesado en este tema, vemos que en Valledupar hay una gran cultura de la casa propia. Entonces el 46%... Es un anhelo de todas las personas tener su casa propia. Exacto. Entonces el 46.9% de las personas respondieron que vivían en casa propia. Y claro, si la mitad vive, casi que la mitad vive en casa propia, pues la otra mitad vive en arriendo, porque en los parques seguramente que no. Entonces el 43.4% de las personas vive en arriendo. Y así el resto se va desagregando en otro tipo de vivienda. Pero cuando analizamos las cifras, veíamos cuando se le preguntaba que por qué no tenía vivienda propia. Entonces, a las que están en arriendo les preguntábamos que por qué no tenían su vivienda propia, y la gran mayoría, el 70.5%, pues una respuesta casi que básica, que es que no tienen los recursos económicos. Pero nos sorprende que gracias a las políticas del gobierno nacional en la reducción y en, digamos, complicar más el tema del acceso a los subsidios, muchas personas decían que les interesa comprar casa propia, del 6.7%, pero no tienen el subsidio. O le interesa comprar, pero no tiene para la cuota inicial. Entonces, eso hace que haya unos retos muy importantes, pero un reto que se pregunta a las personas era: listo, ¿tienes casa o no tienes casa? ¿Cómo vives? ¿Por qué no tienes vivienda propia? Pero una de las preguntas que le hacíamos era qué tan satisfecho se consideraba con la casa donde vivía. Y todos sabemos que tanto el urbanismo de Valledupar como la calidad de la vivienda en Valledupar es de las mejores en la costa. Es de las mejores, sí. El 79, se ve reflejado, el 79.3% de las personas habla que están satisfechos con la vivienda. Solamente alrededor del 12.8% y algo más están no satisfechos.